Hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo del día de hoy en el canal. En el caso del vídeo de hoy, como habréis visto en el título, vamos a hablar de Oasis Network otra vez. Como sabéis, es uno de mis proyectos favoritos y también sé que el de muchos de vosotros, así que es un proyecto que me gusta darle pues un cierto seguimiento en el canal. Y en concreto, en este vídeo voy a hablar de tres cosas que, alguno de vosotros sí que las conocerá, pero en general son tres cosas a las que no se le suele prestar tampoco demasiada atención, ¿no? Como que, no se conocen mucho, hablamos de Rose y hablamos que si de el partner con Meta, que si está con Binance, que si no sé qué, pero estos son tres aspectos muy positivos que, como digo, no se comentan mucho, pero que creo que pueden ser un poco los pilares del crecimiento futuro y de la realidad en la que creo que se va a convertir el proyecto de Oasis Network. Así que creo que es algo, algo que todo el mundo debería conocer y todo el mundo debería hablar de ello. Pero antes de eso me vais a permitir que haga un poquito de spam como en los vídeos anteriores, y es que no sé si conoceréis Rankia, imagino que muchos de vosotros sí, porque es una comunidad financiera muy grande. Aquí tenéis su cuenta de Twitter, ¿no? Podéis ver que dice que ayudan a tomar decisiones financieras desde 2003, ¿no? La verdad sí que tienen bastante historial, y resulta que hace unos meses se pusieron en contacto conmigo para hacer este curso de criptomonedas desde cero junto con otras personas de la comunidad, todas estas que estaréis viendo por aquí. Y nada, el curso es bastante completo, tiene, como veis aquí, 133 lecciones que son vídeos. De hecho, en total los vídeos suman 18 horas y media prácticamente de contenido. Y nada, os dejo este enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo al curso, que creo que sobre todo para aquellos que estéis empezando en este mundo de las criptomonedas, pues puede ser una buena oportunidad para formaros pues de forma rápida en todo un poquito lo que necesitáis saber para poder operar con éxito. Sin más, vamos a pasar ya con lo primero que quería comentaros. Y el primer aspecto, lo encontramos en la página web de Oasis, es esta que estaréis viendo por aquí. Y si entramos aquí en donde pone desarrolladores o developers en inglés y donde pone entramos y nos salen todo este artículo que es bastante largo. Yo os invito a que le echéis un vistazo, también os lo habré dejado en la descripción. Y en concreto, si veis aquí a la derecha que hay una especie de índice, entráis donde pone Technology Highlights, es decir, los aspectos más interesantes de su tecnología. Quería destacar estas tres cosillas que estaréis viendo ahora mismo por aquí. Y es que resulta que, como comentaremos en el segundo aspecto, realmente, en el segundo aspecto que quiero comentar en este vídeo, pero realmente Oasis Network es una arquitectura que permite tener muchas paratimes, ¿no? Las paratimes realmente podríamos entenderlas como una versión similar a las parachains de Polkadot, y esto pues tiene un grado de personalización muy grande, ¿no? Como comentaremos más adelante. Sin embargo, un poco para incentivar realmente el hecho de que este ecosistema crezca, los propios desarrolladores de Oasis han creado tres paratimes que cada una de ellas pues son o tienen sus características propias, y creo que son muy interesantes. La primera de todas es esta que veis por aquí, Emerald Paratime, que de hecho, si por ejemplo nosotros nos metemos en Deciyama, que es la página que solemos usar siempre, y aquí ponemos Oasis, esto cuando entramos, que sale por aquí con 250 millones de TVL y todos estos protocolos y demás, y que siempre decimos pues que el TVL de Rose está creciendo mucho y demás, realmente a lo que se hace referencia es a esta Emerald Paratime. Básicamente es de alguna forma la cadena que hay dentro de Oasis, que es compatible con la Ethereum Virtual Machine, es decir, es compatible con los contratos inteligentes escritos en Solidity, que como sabéis es el lenguaje de programación de Ethereum, y básicamente lo que permite es a los desarrolladores que tienen sus aplicaciones y sus protocolos corriendo sobre Ethereum, pues pueden migrar a esta Emerald Paratime, y como podéis ver aquí, pues permiten tener hasta 1000 transacciones por segundo, que sabéis que ahora mismo Ethereum pues tiene unas 15, 20, dependiendo un poco también del momento, o sea que es un crecimiento bastante interesante, y unas tarifas, unas comisiones un 99% más baratas que las de Ethereum. O sea, básicamente aquí lo que querían conseguir los desarrolladores de Oasis es de alguna forma atraer utilidad y atraer interés a su blockchain, ofreciendo pues una alternativa a Ethereum mucho más viable, ¿no? Más rápida, más barata y demás. Pero en principio esto no tiene realmente, o no explota el potencial de lo que es Oasis, ¿no? Porque Oasis no es únicamente esto. Y esto me lleva a la siguiente paratime, que es la Cypher Paratime, ¿no? Que, como nos dicen aquí, la de los contratos inteligentes confidenciales. Y efectivamente, como nos dicen, pues es la que incorpora las features, ¿no? Las características por las cuales es conocido Oasis, que básicamente es por los contratos inteligentes que permiten preservar y garantizar la privacidad de los usuarios. Esto, entre otras cosas, permite, como comentaremos más adelante en el tercer punto de este vídeo, que quiero darle mucha importancia porque es, en mi opinión,
el más top de todos, pero esto permite básicamente tener aplicaciones que manejen y hagan un uso adecuado de los datos de los usuarios y que no solo sea moralmente y éticamente adecuado, sino que además pueda cumplir con la legislación actual, que como sabéis, pues por ejemplo en la Unión Europea, en Canadá, en Estados Unidos, últimamente se están poniendo bastante estrictos con el tema de la privacidad y de cómo las aplicaciones, como por ejemplo Facebook y demás, utilizan los datos de los usuarios. Bueno, pues esto es bastante novedoso dentro de lo que es el mundo de la blockchain, aunque hay proyectos que proponen cosas similares, pero la verdad es que Oasis va con bastante, lleva la delantera, ¿no? Mejor dicho. Y por último, y también por esto quería hablar de este punto, la Parcel Paratime, que básicamente lo que nos dicen es una paratime de almacenamiento de datos confidenciales y demás. Esta nos habla mucho porque no es pública, ¿no? O sea, no es una paratime que podamos utilizar todos. La Emerald, por supuesto, sí. La Cypher, que sale en principio en las próximas semanas / meses, también la podremos utilizar todos. Pero la Parcel Paratime es una cadena de bloques privada que podéis ver aquí, están utilizando Nebula Genomics, BMW, también la está utilizando Binance, y básicamente lo que permiten es almacenar información sensible y poder vigilar qué se hace con esos datos. De hecho, si bajamos un poco por aquí, hay un ejemplo que me parece muy interesante, que es este, por ejemplo, que nos dicen aquí mejor el de Nebula Genomics, ¿no? Dice, Nebula Genomics quería diferenciar su producto de sus competidores, dando a los usuarios el control de sus datos genéticos, ¿no? De su información del ADN. Básicamente esta empresa pues se dedica a investigar este tipo de cosas y quería pues de alguna forma almacenar esta información de forma completamente segura y que, de esta forma diferenciarse de sus competidores ofreciendo pues ese plus, ¿no? De garantía de seguridad. Y si nos ponemos aquí donde pone Fortune 500 Healthcare Provider, que, sabéis que esta es una empresa que tiene un partner con Oasis, pero no se sabe exactamente qué empresa es, aunque obviamente si forma parte de la lista Fortune 500, pues es una empresa grande, dice que, quería compartir datos de sus usuarios, de sus clientes, con terceras partes, ¿no? Por ejemplo, esta empresa contrata a otra empresa pues para hacer algún tipo de análisis con los datos de sus usuarios, pero quería hacerlo todo desde el punto de vista, teniendo el control de los datos y protegiendo la confidencialidad de los datos de sus usuarios, y esto lo hicieron con una API construida por Oasis que, te permite ver pues la trazabilidad, ¿no? De los datos, es decir, quién los ha visto, qué ha hecho con ellos. También tienes el control de, solo los puedes usar en esta ocasión, pero luego no los puedes volver a usar. Todo este tipo de cosas que creo que son muy muy importantes y al final permiten a Oasis Network diferenciarse de otros Ethereum killers, como por ejemplo, Cardano, como por ejemplo Solana y demás, que realmente no tienen este plus extra a la hora de ofrecer pues valor y ofrecer un paradigma nuevo como es este de la privacidad y de los contratos inteligentes confidenciales. Quería empezar el vídeo con ese primer punto porque de alguna forma permite ver todo lo que se puede llegar a conseguir en el medio y en el largo plazo en Oasis Network únicamente con 3 paratimes, ¿no? Que son las 3 paratimes que han creado los propios desarrolladores. Pero es que la clave aquí también está en que no son las únicas paratimes disponibles. En el segundo punto vamos a hablar, por supuesto, de versatilidad. De nuevo, estamos en la página web y si damos aquí donde pone About Technology, entramos y bajamos un poquito más. Aquí, son algunas cosas que hemos comentado en el canal y llegamos aquí a donde pone Versatility, ¿no? Versatilidad. Digamos que, no sé si lo sabéis, pero en el ecosistema de Oasis Network está pensado, está preparado para llegar a tener 1000 paratimes ejecutándose sin ningún tipo de problema dentro de su blockchain, ¿no? Para que lo comparéis, por ejemplo, Polkadot únicamente puede trabajar con 100 parachains. Bueno, pues aquí estamos hablando de 1000 paratimes. Esto, por supuesto, no es una cosa que vaya a ocurrir mañana, sino que todo esto tiene que crecer mucho más, el ecosistema tiene que crecer mucho más, tienen que avanzar un poco también en su tecnología, pero esto es un poco lo que proponen y lo que, en mi opinión, llegarán a conseguir. Y esto, claro, tiene la cosa que, para empezar, cada paratime hemos visto que tiene o puede ofrecer 1000 transacciones por segundo. Eso significa que el ecosistema de Oasis Network puede ofrecer un rendimiento de hasta 1 millón de transacciones por segundo cuando esté completamente operativo y completamente desplegado, que, no está nada mal, ¿no? De hecho, le situaría a la cabeza del mercado o entre las primeras posiciones en cuanto a rendimiento. Pero la clave está en que de las 1000 paratimes,
hemos dicho que los desarrolladores están creando 3, ¿no? Que son esas que comentamos, y eso significa que hay 997 paratimes restantes que pueden configurarse y pueden personalizarse, que es lo que dice aquí, por cada usuario, por cada aplicación y demás, ¿no? Entonces, aquí, como nos dicen, pueden ser grandes paratimes que ejecuten muchos protocolos dentro, como por ejemplo la Emerald Paratime, o pueden ser paratimes exclusivamente desarrolladas para una tarea muy concreta, pueden ser open or closed, es decir, pueden ser públicas o privadas. Bueno, aquí pueden, por ejemplo, utilizar muchos validadores, pocos validadores, aquí pueden hacer realmente de todo y pueden adaptarse a las circunstancias pues de cada empresa, ¿no? A lo mejor llega una empresa y firma algún tipo de acuerdo con lo que es Oasis y dicen, mira, te vamos a dar esta paratime, pues utilizarla como quieras, pues hacer que sea privada. De hecho, esto nos lo comentan por aquí, ¿no? Dicen, pueden ser permissioned, es decir, con permiso, ¿no? Y sin permisos. Entonces, esto permite que a las empresas pues construir su propia paratime cerrada, ¿no? Como digo, no sé, imaginaos, llega Facebook, ¿no? Llega Meta y dice que, como sabéis, es partner de este proyecto. Dice que quiere crear en una paratime pues para detectar o para manejar los datos sensibles de los usuarios de Instagram, por ejemplo, ¿no? Esto me lo estoy inventando, no lo digo porque lo haya visto en ningún sitio, porque sea un rumor, simplemente me lo estoy inventando. Pues mira, podría coger una paratime y utilizar toda esta infraestructura que tiene Oasis para manejar esos datos de forma privada, ¿no? Sin que en ningún momento esa información pues pueda ser susceptible de ser alterada, robada y demás. Y luego puede venir, por ejemplo, una DAO, ¿no? Una autoridad, una organización autónoma descentralizada, puede decidir también crear pues para su comunidad una paratime y utilizarla pues para lo que sea, ¿no? Como han hecho otras DAOs. O sea que realmente aquí las posibilidades son infinitas. De hecho, también nos hablan de que algunas paratimes incluso pueden incorporar hardware específico, por ejemplo, para tener más rendimiento, para ofrecer una privacidad de un mayor nivel, ¿no? Para almacenar, por ejemplo, los datos encriptados. Bueno, para un montón de cosas. Al final aquí con lo que nos tenemos que quedar es que estamos hablando de que el proyecto de Oasis Network, con las 3 paratimes creadas por los desarrolladores, ya tiene una pinta muy buena y ya puede competir y mirar a la cara de tú a proyectos muy muy importantes, pero es que nos estamos olvidando de las 997 paratimes restantes, que al final, cuando todo esto crezca, obviamente necesitaremos varios años para que esas 997 paratimes estén utilizadas, pero cuando todo esto crezca va a ser, bueno, inmenso, ¿no? Va a tener una utilidad bestial y al final esto nos beneficiará a nosotros porque un poco el motor de todo este ecosistema sigue siendo el token Rose, ¿no? Que es el que se utiliza para hacer staking de los validadores, para pagar las comisiones, bueno, el típico token de utilidad. O sea que cuanto más grande sea el ecosistema, mucho mejor para los que somos inversores. Y como tercer y último punto de los que vamos a comentar en este vídeo, me he dejado el que para mí es el más importante. Es algo que, bueno, imagino que alguno de vosotros sí que habrá escuchado por ahí, pero creo que no se le da la importancia real que tiene. Y es que, como sabéis, últimamente los datos de las personas, ¿no? Los datos de los usuarios que consumimos internet de forma habitual tienen más y más valor, y de hecho, bueno, una buena prueba de ello es que aplicaciones como YouTube, como Instagram, como Facebook, como WhatsApp y como un largo etcétera, realmente son completamente gratuitas. Y esto no es que las empresas que estén detrás sean imbéciles, sino que realmente monetizan nuestros datos, y esto, bueno, supone en parte un gran problema, y es que ya no solo es que los datos se utilicen desde un punto de vista comercial, ¿no? Es decir, que sepan un poco, por ejemplo, qué es lo que a mí me gusta para, entre comillas, bombardearme con publicidad y con cosas para que yo compre eso que me gusta, sino que esto va todavía más allá, y os lo digo yo como informático. No sé si visteis una noticia en 2016 relacionada con una empresa que se llama Cambridge Analytica, que básicamente llamó la atención porque habían utilizado datos de Facebook, bueno, de hecho los habían comprado, datos de Facebook, para de alguna forma saber a qué partido iban a votar muchos americanos en función, bueno, si fuesen republicanos o demócratas, en función de sus intereses, y esto les permitió desarrollar y diseñar campañas de noticias un poco interesadas. Entonces a unos los bombardeaban con noticias, por ejemplo, en este caso los republicanos, los votantes republicanos les bombardeaban con noticias relacionadas un poco o con cosas que podían potenciar sus ganas de votar, y a los demócratas, como realmente no podían convencerles de que votasen a los republicanos porque al final están muy divididos en el espectro político, lo que hacían era bombardearle con noticias que no hiciesen que votasen a los republicanos, sino que desmovilizasen su voto, es decir, que estuviesen tan hartos o tan cansados de la política que en lugar de ir a votar a Hillary Clinton, que era la candidata en ese momento
momento del Partido Demócrata, pues se quedasen en su casa, ¿no? Y al final, pues esto tuvo bastante repercusión a nivel internacional y puso un poco de manifiesto la importancia real que tienen los datos. Y si además todo esto lo juntamos con la Web 3.0, esa evolución descentralizada de Internet, donde las comunidades y los usuarios, en principio, pasarán a tener el poder de todo esto, realmente necesitamos una infraestructura tecnológica que permita implementar todo esto, ¿no? Y uno de los grandes actores, uno de los actores que a mí más me gustan dentro de todo esto es, por supuesto, Oasis Network, aunque destacar que no es el único. Pero bueno, de nuevo vamos a entrar en la página primera, esa que os he enseñado antes, y si entramos aquí donde pone Data Tokenization and a Responsible Data Economy, tenemos este apartado que lo voy a traducir por si acaso alguno de vosotros quiere ir leyendo mientras hablamos, que bueno, básicamente nos comentan un poco la propuesta de valor para hacer una gestión responsable de los datos que tiene el proyecto de Oasis Network. Y bueno, aquí nos comentan que, bueno, así os lo voy a comentar yo un poco por encima, que ya me lo sé si alguien quiere ir leyendo. Básicamente, aquí van a permitir dos cosas. En primer lugar, la información de los usuarios va a estar siempre en entornos, lo que se conoce como TE, que son, bueno, entornos de ejecución que no comprometen la seguridad de los datos. Es decir, es esto que veis por aquí, ¿no? Donde pone de Oasis Network. Esta información está encriptada de forma que únicamente los data consumidores, o sea, por ejemplo, esto pueden ser aplicaciones, ¿no? Que quieran utilizar la información, pues no sé, para hacer estadísticas o para luego vendérsela a anunciantes y demás. Bueno, pues estos usuarios, estas aplicaciones tienen que pagar para poder utilizar esta información, que además no es información que ellos puedan cogerla y utilizarla siempre, sino que únicamente la van a poder ejecutar y utilizar en ese preciso momento para la tarea que han prometido que van a hacer. Entonces, tienen que pagar para obtener esos resultados, por tanto, a ellos únicamente les llegan los resultados, no les llega lo que realmente es la información, y este pago le llega al data provider, que serían los usuarios, que, bueno, pueden comprometer la información que ellos quieran. Pues hay gente, a lo mejor, que está muy concienciada con el tema de la privacidad y que no quiere comprometer ningún tipo de información, es decir, no quiere comunicar, pues, o que se sepan sus gustos, ¿no? Las cosas que compra en internet, o no quiere que se sepa su edad, o todo este tipo de cosas. Entonces él decide que no quiere compartir nada y no va a ganar nada con ello. Nada de dinero, me refiero. Sin embargo, puede que haya otra persona que, oye, le da igual y diga, mira, pues yo sí que quiero comprometer toda esta información, pero quiero ganar un dinero a cambio. Y es justo el modelo este que estáis viendo por aquí, que propone el caso, la red de Oasis Network. Así que a mí esto me parece una barbaridad. Por supuesto, estamos hablando ya de cosas que todavía queda tiempo para empezar a verlas, ¿no? Al final aquí nos están hablando de que proponen esta infraestructura tecnológica, pero todavía queda mucho debate social para llegar hasta aquí, ¿no? Porque por el momento son las empresas las que tienen la sartén por el mango y, bueno, usan nuestros datos como les place, ¿no? Hacen un poco lo que quieren con ellos, pero llegaremos al punto en el que esto va a ser tan importante y la gente va a estar tan concienciada que las empresas van a tener que recoger cable y empezar a hacer una gestión correcta y responsable de los datos de sus usuarios. Y con esto pues ya hemos comentado los 3 puntos que quería comentar en el vídeo de hoy. Decidme qué opináis en los comentarios, si estabais al tanto de todo esto o cuál consideráis que es el más importante de todos ellos y el que supone una ventaja competitiva más grande con respecto al proyecto de Oasis. Y es que al final a mí me pasa una cosa, y es que yo veo que es un proyecto que gusta a mucha gente, un poco pues también han sabido venderse bien, ¿no? Este proyecto, el hecho de que tenga un partner con Meta, con Binance, todo este tipo de cosas hace que a la gente le interesen. Sin embargo, al final, la cosa por la que a mí me gusta, o los motivos por los que a mí me gustan este proyecto, no coinciden con los motivos que le gustan a otras personas, ¿no? Entonces, veo todo esto que yo ya lo conocía, pero veo que no se habla mucho y me sorprende. Así que creo que, la verdad, este es un proyecto en el que si escarbas un poquito puedes encontrar cosas muy interesantes, y por ello mismo pienso que puede tener un futuro bastante prometedor. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que harán en el futuro. Y también, como digo siempre, os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal, por la que intento compartir información, noticias, análisis, bueno, un montón de cosas que creo que también pueden seros de utilidad. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.